Okay, so Crazy Horse. I'm sorry, I'm recording. Okay. Crazy Horse, el hombre, or eso se dice la leyenda. This is how the legend is told that. Que Crazy Horse era uno de los últimos líderes de las tribus libres, ¿sí? Y la policía estaban buscándolo para arrestarlo, capturarlo y forzarlo a ir a una de las reservaciones. Y eventualmente lo capturaron, lo encontraron, lo capturaron y lo arrestaron. Y cuando los oficiales lo arrestaron, se estaban burlando de él, meaning they were mocking him or making fun of him. They were saying, oh, where are your people now? Where are your lands now? Y según la leyenda, according to the legend, según la leyenda, él señaló con su dedo y dijo que my lands are where my people lie buried. Y eso es una representación de este momento. ¿Entienden? Entonces, obviamente no han acabado, no han terminado, they haven't finished, right? No han terminado el monumento, obviamente. Empezaron el monumento en 1948, entonces por décadas, más de 70 años, han estado trabajando, they have been working, han estado trabajando en ese monumento. Y en Mount Rushmore lo construyeron solamente, muy rápido, porque tenían mucho dinero. Pero esos empezaron la construcción una sola familia. Solo una familia está en carga de este monumento. Y solo aceptan donaciones de personas que vienen a visitar y donan su dinero. Entonces, solo pueden hacerlo poco a poco. Pero trabajan, están ahí casi todos los días trabajando, haciendo las explosiones con la dinamita y todo eso, pero no tiene muchas personas porque no tiene mucho dinero. ¿Sí? ¿De cuándo fue ese? Pues fuimos hace 5 años. Hace 5 años. Entonces, yo no sé si van a poder terminarlo dentro de mi vida o dentro de tu vida. Pero mi mamá recuerda que ella fue a Crazy Horse cuando ella era niña, cuando ella solamente tenía como 12 años y era básicamente una montaña que habían empezado, pero no podías ver, como ahora puedes ver claramente la cara, ¿verdad? De Crazy Horse. Y está empezando a tomar su forma, pero cuando mi mamá fue, bueno, era totalmente diferente. Pero tú puedes subir la montaña y caminar en el brazo de Crazy Horse. También te dan tours allí arriba si quieres ir. Pero es muy impresionante y eventualmente el sueño, the dream del proyecto, de las personas haciendo el proyecto, es alrededor del caballo tener un lago alrededor de solamente la primera parte de la montaña. Y también tienen acres y acres, meaning acres, acres y acres de tierra. Quieren tener una universidad ahí donde aceptan a los indios americanos y enseñan idiomas de los indios americanos también y estudian la historia de los indios americanos. Y esto es el sueño. Pero es bien interesante. A mí me gustó, era para mí mucho más interesante Crazy Horse que Mount Rushmore. Mount Rushmore es muy impresionante, muy bonito, muy interesante, pero esto como tiene una historia más larga, obviamente, pero mucho más familiar también. Me gustó. Okay, so, como mencionamos ayer, los indios americanos, la mayoría eventualmente tuvieron que ir a las reservaciones, ¿verdad? Y muchos se murieron de enfermedades. Y ustedes han escuchado del camino de lágrimas, o the Trail of Tears, right? So, eso fue cuando en las, como
1830 hasta alrededor de esos años, no me recuerdo el año exacto, pero Andrew Jackson, el presidente, decidió que, todavía still tenemos un problema porque hay estos indios americanos que no son civilizados, viviendo en la misma área de los americanos normales, regulares, ¿verdad? Entonces, Andrew Jackson decidió formular un plan para forzar el resto de los indios americanos a vivir en estas reservaciones. Y eso se llama The Trail of Tears porque eran las últimas tribus, the last tribes, las últimas tribus que no querían ir y capturaron a las tribus y estaban forzados a caminar en el frío, caminar sin mucha comida, viajar, to travel a través del país, across the country, para ir a Oklahoma para vivir. Okay, and we talked about Oklahoma. Okay. So, entonces muchos indios se murieron durante el viaje. That's why it's called the Trail of Tears. Es parte de la historia americana muy triste. Y muchos de las tribus no sobrevivieron. They didn't survive el viaje a través de la tierra. Pero las reservaciones hoy en día, como pueden ver, eso es extremo. Eso es un ejemplo extremo. Pero muchos viven en pobreza. Porque sí están dentro de los Estados Unidos, pero están separados también. Es como territorio protegido por los Estados Unidos, pero en las reservaciones ellos pueden tener sus propias leyes, their own laws, pueden tener sus propias leyes, sus propias reglas, su propia policía, su propio gobierno, their own government. Entonces, es como la Ciudad Vaticana, que está dentro de Roma, dentro de Italia, pero técnicamente separado. It's not exactly like that, pero es como territorio de los Estados Unidos, pero con más libertades, más separado. That's why, it's illegal to gamble in Oklahoma, but they can have their own laws. So on a reservation where they build casinos on reservations, because it's not illegal on the reservation and the United States government has no control on that. So ellos construyen, casinos para ganar más dinero. Pero como pueden ver, es mucho más común no graduarse si vives del high school, si vives en una de las reservaciones. También es mucho más común no tener electricidad o vivir en una casa que no tiene un sistema de drenaje bueno o no tener como servicio telefónico, cosas así. Y ayer hablamos de ruinas, right? Ruins. Now, la mayoría de los indios americanos se quedaron en un lugar toda su vida. No, porque fueron nómadas, right? Fueron nómadas, es que se mudaron mucho, siguieron el búfalo, ¿verdad? Pues fueron nómadas, so they were nomads, right? Moviéndose mucho, moving a lot. Pero sí hay una ciudad que nosotros en los Estados Unidos que nosotros podemos visitar. No recuerdo el nombre, no recuerdo. Está en Nuevo México, creo. My sisters-in-law just went there recently, but es una ciudad permanente construida dentro de una cueva. Like a cave, pero es enorme, muy bonita. Okay, quick question. So, la mayoría de los indios americanos fueron nómadas, pero los mayas fueron nómadas. These people, were they nomadic? No, eso es obvio. Hasta mañana.